Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde del Señor. Me honra en poderles saludar una vez más a través de estos medios y a través de esta plataforma. Así que reciban saludos de este servidor, Pastor Ángel Iván Cruz. Amén. También reciban saludos de parte de mi amada esposa María. Amén. Así que nos sentimos contentos en esta hermosa tarde porque el Señor nos ha dado un día precioso y también nos da la oportunidad en esta hora de poder compartir la enseñanza de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Así que en esta hora vamos, amén, a orar para rápidamente entrar al estudio de la palabra del Señor. Así que en sus hogares, allí acompáñenos, amén, a elevar esta oración, amén, al trono de la gracia, para que Dios en esta hermosa tarde tome absoluto control de nuestros labios, para que así usted en su hogar pueda ser edificado a través de la palabra del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa tarde te damos gracias porque primeramente nos permitiste levantarnos, Señor, de nuestra cama en este día y poder, Señor, ver la luz del día. Gracias, Dios mío, porque tú eres el dador de la vida. Gracias porque nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias porque también me permites el privilegio de poder estar a través de estos medios y a través de esta plataforma con el propósito, Señor, de compartir la enseñanza de tu palabra con cada uno de los oyentes y videntes en esta hermosa tarde. Te pedimos, oh Dios de la gloria, que tú tomes absoluto control de nuestros labios para que así a todo oyente y vidente que pueda vernos a través de estos medios pueda ser edificado y nutrido a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y yo me encargaré de principio a fin darte toda la gloria y toda la honra porque te pertenecen a ti. Amén. Y amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde, busque, amén, libreta, papel, lápiz, bolígrafo, marcador, amén, y por supuesto no puede faltar, amén, la Biblia, la palabra del Señor, amén. Así que queremos en esta hermosa hora, amén, que usted busque todo ese material para que así, amén, usted pueda hacer apuntes, amén, pueda tomar nota de todo lo que vamos a discutir en este estudio bíblico, amén. Y en esta hermosa tarde, pues, sentí traer, amén, un estudio bíblico basado en el tema la humildad y la altivez. La humildad y la altivez, amén. Y específicamente vamos a estar discutiendo el contraste que hay, amén, entre ambos, el contraste que hay entre la humildad y la altivez, amén. Y estaré utilizando como base bíblica para este estudio, amén, la porción bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo número 6. Así que búsquelo en sus hogares, amén, para que así me acompañe y me pueda seguir en esta hermosa tarde, amén. Salmo 138, versículo número 6, amén. Así que vamos a darle lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Ahí vemos un contraste entre lo que es la humildad y lo que es la altivez. Amén. Y en esta hermosa tarde, amén, lo primero que vamos, amén, a establecer a través de este tema de la humildad y la altivez y el contraste que hay entre ambas cosas, amén, es que la humildad y la altivez, amén, son totalmente diferentes, amén. No hay semejanzas, amén, entre ambas cosas, amén. Lo primero que debemos establecer es eso, amén, que la humildad es una cosa y la altivez es otra. Las características, amén, de la humildad, amén, junto a las características de la altivez, amén, son totalmente opuestas, son totalmente contrarias, son totalmente diferentes, amén. La humildad es contraria a la altivez y la altivez es contraria a la humildad. O sea, la persona que es humilde no puede haber en ella altivez. Y la persona que es altiva no puede haber en ella humildad. Porque son dos cosas totalmente
diferentes. Sus características, amén, las separan, amén, las hacen opuestas, amén. Entonces, basado en la lectura bíblica que acabamos, amén, de leer en el Salmo 138, versículo número 6. Hay una palabra, además de la palabra humildad y altivez, amén, una palabra en esa cita bíblica que me llama la atención. Es la palabra excelso. Yo quiero que usted, amén, esté pendiente a esto, por favor, y marque, amén, esta cita bíblica, amén, porque es muy importante, amén, para, amén, el desarrollo de este estudio bíblico, amén. Entonces la palabra excelso, amén, nos dice aquí en el versículo número 6, porque Jehová es excelso. O sea, está hablando, amén, está hablando específicamente, amén, y exclusivamente acerca de Jehová, acerca de Dios. Entonces describe a Dios. El salmista describe a Dios como un ser excelso. Entonces yo busqué la definición de la palabra excelso. Amén. Entonces el diccionario nos da la definición de la palabra excelso como altísimo y de gran altura. ¿Escuchó bien eso? Lo voy a decir nuevamente. La palabra excelso, el diccionario la define como altísimo y de gran altura. Entonces, a través de esa definición de la palabra excelso, debemos entender y reconocer que aquí el grande es Dios. Aquí el grande es Dios y nosotros somos los pequeños. Nosotros debemos reconocer nuestra posición, nuestro estado delante del Señor. Amén. Nosotros somos los pequeños. Aquí nadie se puede considerar, amén, grande. Nadie se puede considerar, amén, como una figura altísima. Porque aquí el único, amén, aquí el único que se le puede llamar altísimo y que es de gran altura se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Amén. Que el único aquí que es grande, amén, que es altísimo, es Dios. Cuando usted y yo reconocemos eso, entonces lo que nosotros debemos hacer es humillarnos delante de esa figura que es altísima, de esa figura, amén, que tiene gran altura. Y cuando el diccionario habla de altura, no está hablando la altura como nosotros conocemos, como hablando, amén, de estatura, vamos a decir. Está hablando sobre su soberanía. Está hablando, amén, de lo que Él es. Amén. La grandeza de nuestro Dios. Amén. Él es el Todopoderoso. Incluso, amén, tres de los grandes, amén, atributos de nuestro Dios, amén, es que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Amén. Esos tres atributos, amén, son los mayores, son los más grandes, amén, que describen el carácter y la personalidad de Dios. Entonces, cuando el hombre reconoce, amén, esos atributos que son exclusivos de Dios, el hombre tiene que entonces humillarse delante de Él. Y digo humillarse porque la palabra humillarse, o sea, el verbo humillarse, amén, proviene de la palabra humilde. Una persona que es humilde, o sea que, amén, que posee humildad, es una persona que siempre vive humillado delante de Dios. Amén. Y aunque, amén, en el principio de este estudio bíblico quiero, amén, enfocarme mayormente en el estado natural del hombre. No obstante, amén, quería, amén, establecer esos puntos para que usted, amén, pudiera entender, amén, o pueda entender, amén, lo que es la humildad y lo que es la altivez. Amén. Entonces nosotros, cuando reconocemos que aquí el grande es Dios y que nosotros somos los pequeños, también debemos reconocer que nosotros somos creación de Dios. La palabra dice que nosotros somos que su hechura. En otras palabras, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, cuando el hombre reconoce,
amén, que tiene un creador. O sea, el hombre no apareció de la nada. El hombre, como mencionaba el domingo pasado en el mensaje, el hombre, amén, no salió, amén, de una explosión. Amén. El hombre, amén, a través de la teoría de la evolución, amén, el hombre no tiene que ver nada con la evolución. Amén. La evolución simplemente es una teoría científica para muchas veces negar la existencia de Dios, negar la existencia, amén, de que, amén, el hombre tuvo y tiene un creador. Amén. Entonces aquel que es creado, que reconoce que tiene un creador, amén, tiene que humillarse ante ese creador. Amén. Entonces, para una persona poderse humillar delante de su creador, tiene que poseer humildad. Entonces, amén, vamos a definir lo que es la palabra humildad. Amén. Así que por favor, vuelvo y repito, amén, tenga el material necesario en mano para que usted pueda apuntar, amén, y anotar toda esta información. Amén. El diccionario nos da la definición de la palabra humildad, escucha bien, como la condición de la persona que actúa, amén, en otras palabras, estilo de vida. Condición de la persona que actúa, o sea, que tiene este estilo de vida, sin orgullo, sin presumir de sus méritos y reconoce sus defectos o sus errores. Wow, tremendo, ¿verdad? Amén, lo voy a leer nuevamente porque me encanta esta definición. Amén. Como pueden ver, estoy teniendo la ayuda de mis asistentes en esta hermosa tarde. Amén. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Amén. Lo voy a leer nuevamente. Escuche esto. La humildad es la condición de la persona que actúa, o sea, estilo de vida, sin orgullo. O sea, que en su estilo de vida amén, no existe el orgullo. Y mire lo que dice nuevamente o próximamente. Sin presumir de sus méritos y reconoce sus defectos o sus errores. Sin presumir de sus méritos y reconoce sus defectos o sus errores. Y de acuerdo a esta definición de la palabra humildad, podemos, amén, establecer y llegar a la conclusión, amén, que la humildad tiene que ver con lo genuino y con la humillación. Lo voy a repetir nuevamente. De acuerdo a esta definición de la palabra humildad, la humildad tiene que ver con lo genuino y con la humillación. Mire, y voy a mencionar lo de la pandemia nuevamente porque es lo que estamos viviendo. Amén. Yo no me ocupo mucho en hablar de lo que viene porque todavía no lo hemos vivido. Amén. Pero lo que estamos viviendo hoy en día, o sea, en el presente, nos debe dar a entender, hermano, que tenemos que estar humillados delante de Dios. Si hay algo que Dios ha querido lograr a través de esta pandemia, porque debo decirles, amén, debo decirles, haya venido de parte de Dios o no, Dios lo ha permitido. Dios ha permitido esta pandemia. Entonces usted y yo tenemos que entender y reconocer que si Dios la ha permitido es porque Dios está buscando que su pueblo se humille. ¿Escuchó eso? Dios está buscando que su pueblo se humille. El que no se humille, entonces, amén, entra en un estado de altivez, que es todo lo contrario, amén, a la humildad. La persona que es altiva nunca se va a humillar, pero la persona que posee humildad siempre va a vivir una vida humillada, especialmente, amén, humillada delante de su creador, delante de Dios. Y si hay algo que Dios ha querido lograr con esta pandemia, con todo esto que estamos viviendo, incluso que he visto que muchas personas van de mal en peor, se han puesto hasta más altivos. Amén. Si hay algo que Dios está buscando a través,
amén, de esta pandemia y lo que quiere lograr de esta pandemia es que, amén, su pueblo, especialmente su pueblo, se humille, perdón. Por eso la palabra dice, si se humillare mi pueblo, amén. Nosotros tenemos que entender, iglesia, amén, y todo aquel que me está, amén, viendo a través de esta plataforma y a través de estos medios, amén, que nosotros continuamente y constantemente tenemos que vivir una vida humillada delante de Dios. No podemos, amén, ser personas orgullosas, amén, porque acabo de dar la definición de la palabra humildad. Amén, que es la condición de la persona que actúa, o sea, que tiene ese estilo de vida sin orgullo. La persona humilde no puede poseer orgullo. Amén, no puede poseer orgullo. El orgullo es parte de la vida de aquel, amén, que posee altivez. Aquella persona que es altiva, aquella persona sí es orgullosa. Bueno, como le di la definición de la palabra humildad, pues ahora quiero darle la definición de la palabra altivez. Y mire lo que el diccionario nos dice respecto a la definición de la palabra altivez. Altivez es la actitud orgullosa. O sea, es todo lo contrario a la persona que es humilde. Es todo lo contrario a la humildad. Actitud orgullosa, soberbia del que se cree superior a los demás, en especial en relación con la manera, los modales y las palabras con que se expresa. Lo voy a leer nuevamente porque estas definiciones están tremendas. La altivez es la actitud orgullosa y volvemos, amén, a ver la palabra orgullo. Pero también nos dice que es soberbia del que se cree, o sea, del que se cree, no que es, sino que se cree. Porque aquí, vuelvo y repito, aquí el grande es Dios. El que se cree superior a los demás, en especial en relación con la manera, los modales y las palabras con que se expresa. O sea que la altivez es un estilo de vida también, al igual que la humildad. Amén. La diferencia es, amén, que la altivez tiene que ver con el orgullo y la soberbia, en contrario a lo que es la humildad. La humildad es sin orgullo y sin presumir, y la altivez con orgullo y con soberbia, y creerse que es superior, amén, que es más grande que los demás. En otras palabras, la persona que posee altivez, amén, amén, cree que los demás son inferiores a él o a ella. Cuando en realidad, amén, no importando la educación que tenga una persona, no importando las posesiones materiales que tenga una persona, no importando el estado social, amén, que tenga una persona, todos fuimos creados por un mismo Creador. Y aquí nadie es más grande que nadie. Nadie es más grande que nadie aquí. Amén. Todos fuimos creados de la misma manera. ¿Qué dice la palabra? Que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Cuando yo veo una persona, sea del color que sea, amén, del estado, amén, económico y social que sea, yo veo la imagen de Dios en esa persona. Porque tanto esa persona como este servidor fuimos creados por el mismo Creador. Y nadie puede creerse que es más grande que otro. ¿Cuántos dicen amén en sus hogares? Amén. Entonces, amén, usted que me está escuchando y me está viendo a través de esta plataforma, amén, la altivez es contrario a la humildad. El altivo, escuche bien, no reconoce sus defectos y errores porque el orgullo no se lo permite. Lo voy a leer nuevamente. El altivo no reconoce sus defectos y errores porque el orgullo no se lo permite. Mire, si hay, amén, un tropiezo, un obstáculo
en la vida de aquella persona que, amén, es altiva, que posee altivez, es el orgullo. El orgullo no le permite a una persona primeramente reconocer, amén, sus defectos y sus errores. Entonces, como el orgullo no le permite reconocer sus defectos y sus errores, pues nunca se va a humillar delante de aquel que se debe humillar. Amén. La persona que solamente puede hacer esto, reconocer sus defectos, reconocer sus errores y humillarse, es una persona humilde, una persona que posee humildad. Entonces, por eso, amén, es que yo quiero, amén, que usted entienda, amén, el contraste que hay entre la humildad y la altivez. Amén, son totalmente opuestos, son totalmente contrarios, son totalmente diferentes. Amén. Así que espero que me esté siguiendo allí en su hogar. Amén. Entonces el otro punto es, amén, la humildad y la altivez. Escuche esto bien, por favor. La humildad y la altivez son estilos de vida que la persona adopta en su desarrollo humano y personal. O sea, ningún hombre, ninguna mujer, o sea, ningún ser humano nace humilde o nace altivo. La humildad y la altivez se desarrolla en la vida del hombre. ¿Escuchó eso? Ningún ser humano nace con humildad o con altivez. Amén. Sino que la humildad y la altivez, amén, son características, amén, que el ser humano adopta y luego desarrolla en su vida, amén, humana y personal. Amén. Escuche esto, por favor. La persona, amén, determina por sí misma si quiere ser una persona altiva o humilde. En otras palabras, amén, es una actitud del corazón. Y eso es uno de los puntos, amén, claves que quiero, amén, enseñarles en esta hermosa tarde. Que tanto la humildad como la altivez, amén, es una actitud del corazón. Amén. Es una actitud que usted adopta en su vida. Amén. Y usted la va desarrollando. Porque nadie nace humilde o altivo. Eso es algo que la persona va, amén, aprendiendo a través de su desarrollo humano y personal. Mire, hemos conocido de personas, y voy a hablar ahora en términos puertorriqueños. Yo he conocido personas que tienen de qué echársela. Amén. Los puertorriqueños saben esa expresión. Amén. Saben, amén. Saben que tienen, que poseen, amén, ciertas características. Y aún, amén, poseen, amén, cosas materiales, están en un estado económico bastante cómodos. Y tienen para echársela y no lo hacen. ¿Usted sabe por qué? Porque tales personas han reconocido, amén, que mientras más humildes sean, no importando lo que posean, no importando la educación que tengan, no importando el estado económico y social que tengan, ellos reconocen que en cualquier momento todo eso se puede perder. Entonces, como son personas humildes que poseen humildad, siempre viven humillados, reconociendo que si están en esa posición, no es por sus propios méritos, sino que han reconocido que aquí el grande se llama Jehová de los ejércitos. Y en cualquier momento, cuando ellos descuiden esa humildad y se conviertan en personas altivas, entonces en cualquier momento pueden perder todas esas cosas que poseen. Por eso es que es necesario que la persona, amén, que la persona constantemente esté viviendo una vida humillada, especialmente delante de Dios. Amén. Especialmente si reconoce que la palabra de Dios dice que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de allá arriba.
proviene de allá arriba, de los cielos, del Dios de las luces. Amén. Porque todo, hermano, lo que podamos poseer, todo lo que podamos tener, todo lo que podamos adquirir, se lo debemos a Dios. Se lo debemos a Dios. Yo no sé cómo hay gente, hermano, que tienen esa actitud como la tuvo Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Y ya ustedes saben la historia de Nabucodonosor, que Dios, amén, le permitió, amén, ir a los montes, amén, con las pezuñas largas y grandes, para que comiera pasto de los montes. Amén. Entonces Dios tiene que humillar a la gente cuando la gente nos humilla delante de Dios. Más adelante voy a discutir esto un poquito más profundo. Amén. Porque ya el tiempo corre. Ya mismo tengo que cortar porque los videos están tomando mucho tiempo en subir, amén, al canal de YouTube. Amén. Pero por lo menos 5 o 10 minutos más. Amén. Para poder entonces, amén, culminar con esta primera parte de este estudio bíblico. Amén. Así que mire, la persona no nace con ese tipo de conciencia. O sea, no nace con conciencia de que es humilde o es altivo. Es una actitud del corazón que se adopta. Amén. Y amén, se va desarrollando en la vida humana y personal. Entonces, en el estado humano, o sea, esto es el hombre en su estado natural, amén. El hombre, amén, por lo general, amén, en su estado humano, cuando ya ha desarrollado, amén, esa actitud en el corazón, amén, especialmente la actitud, amén, de la humildad o la altivez, amén, tiene que reconocer, amén, que cuando acepta a Cristo, ahora estoy hablando, ¿verdad?, con aquellos que aceptan a Cristo o han aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador de su alma. Amén. Cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador, amén, comienza en esa persona una regeneración. Amén. Un nuevo nacimiento. Y ahora tiene la mente de Cristo y anda como Cristo andó. ¿Escuchó eso? Cuando la persona, amén, ahora pasamos del estado humano, amén, y natural del hombre a un estado, amén, donde ha reconocido a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador de su alma. Entonces comienza una regeneración en esa persona, o sea, un nuevo nacimiento, y ahora tiene la mente de Cristo y anda como Cristo andó. Entonces, cuando uno tiene la mente de Cristo y anda como Cristo andó, entonces uno se convierte en una persona humilde. Vámonos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 6. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, hablando de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo andó Jesús sobre la faz de la tierra? ¿Cuál fue el estilo de vida de Jesús sobre la faz de la tierra? Fácil. El estilo de vida de Jesús sobre la faz de la tierra fue un estilo de vida de humildad. No he conocido un ser más humilde que Jesús. Cuando leemos, amén, la historia, amén, la biografía de Jesús, podemos llegar a la conclusión y establecer que no hubo un hombre, ni habrá un hombre, amén, que andó y haya andado sobre la faz de la tierra o que vaya a andar sobre la faz de la tierra que sea más humilde que Jesús. Jesús fue el mayor ejemplo de la humildad. Pastor, deme algunos ejemplos respecto a eso. Bueno, vámonos a la Biblia. Amén. Vámonos a la Biblia. Amén. Antes de entrar a los evangelios, yo quiero que usted busque en Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versículos del 5 al 9.
Marque esa cita bíblica, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9. Amén. Antes de darle algunos ejemplos de la humildad de Jesús, quiero leer esta porción bíblica que se encuentra en Filipenses capítulo 2. Amén. Mire lo que dice, versículos del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, wow. O sea, mientras Él estuvo allá en los cielos, Él tenía forma de Dios. Amén, forma de Dios. Él no necesitaba estar sobre la faz de la tierra y sufrir y padecer. Ya Él tenía la forma de Dios, pero mire lo que Él hizo, No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no se aferró a que tenía forma de Dios. No se aferró a eso. No es como los hombres hoy en día. Amén, que adquieren una educación, amén, en leyes, en medicina, en cualquier otro, amén, campo, amén, y se creen que tienen al mundo en las manos, amén, y estiman tanto esa educación y estiman tanto eso que poseen. Amén, que no se quieren despojar si llegase el momento que tienen que despojarse de eso, como han habido muchos, amén, que tienen tremenda educación, amén, pero Dios los ha llamado al campo misionero, Dios los ha llamado, amén, a ejercer un ministerio, amén, y han tenido que despojarse de todo eso, no estiman eso porque quieren agradar a su Dios, quieren agradar a su Creador, porque han reconocido que aquí el grande es Dios y que ellos son los pequeños. Amén, eso se llama humildad. Mire lo que dice, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego Dios lo exaltó. Tremendo. El mismo Jesús se humilló. Se humilló. ¿Cómo se humilló? Bueno, tomando forma de hombre. Lo tenía todo. Tenía la forma de Dios. Amén. Gozaba. Amén. De todos esos beneficios allá en el trono. Mas sin embargo no estimó eso. No se aferró a eso. Sino que se despojó de todo eso. Tomando forma de hombre para venir sobre la faz de la tierra y habitar en medio de los hombres. ¡Wow! No creo, iglesia, no creo, hermano, que haya una muestra de humildad mayor que esa. El mismo Jesús, gozando de tantas riquezas celestiales, se despojó de eso, no se aferró a eso y tomó forma de hombre y vino a morar en medio de la humanidad. Si eso no es humildad, yo no sé qué es humildad. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. La palabra de Dios dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Nosotros tenemos que pensar igualmente que Él. Entonces, si Él fue humilde mientras andó sobre la faz de la tierra, nosotros, que estamos ahora mismo sobre la faz de la tierra, tenemos que seguir ese ejemplo de humildad. En nosotros no puede haber, amén, esa actitud de altivez. No. El que le sirve a Cristo tiene que ser humilde. Tiene que vivir una vida humillada delante de Dios en todo momento y en todo lugar. Tengo que parar aquí, amén, ya el tiempo ha avanzado, amén. El martes que viene seguimos, amén, con este estudio y le daré los ejemplos de la humildad
de Jesús mientras andó sobre la faz de la tierra. Amén. Así que en esta hora voy a culminar aquí. Amén. Así que en esta hora recuerde que el martes que viene proseguimos. Amén. Con la segunda parte de este estudio bíblico. Amén. Sobre el tema la humildad y la altivez. Amén. Así que en esta hora, antes de despedirnos, amén, queremos orar para que Dios en esta hermosa hora bendiga cada una de sus vidas allí en sus hogares. Amén. Y que esta primera parte de este estudio bíblico haya sido de gran bendición para su vida. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa hora te damos gracias, Dios mío, por esta primera parte de este estudio bíblico. Yo sé que ha sido de gran bendición, de gran edificación para cada uno de los oyentes y videntes en esta hermosa tarde. Te pido que cada día más tú nos sigas capacitando para que nosotros así podamos capacitar a la iglesia. En esta hora, Dios mío, te damos gracias por todas estas cosas, reconociendo que aquí el grande eres tú, Señor amado, y por eso en esta hora te doy toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde queremos anunciarles que mañana será nuestro servicio de jóvenes. Así que todos los padres preparen a sus jóvenes, a sus hijos, amén, para que mañana juntos adoremos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios me los bendiga y será hasta mañana en nuestro servicio, amén, y si no el próximo martes en la culminación de este estudio bíblico. Así que Dios me los bendiga.